Hermanos, buenas noches. Vamos a prepararnos para recibir. Pongámonos de pie. Y vamos a orar todos al mismo tiempo. Padre Santo, gracias te damos por la salvación tan grande que nos has dado en tu Hijo Jesucristo. Gracias te damos por perdonar nuestros pecados. Gracias te damos por la redención que has hecho en nuestras vidas. Gracias te damos, Señor, por tu Espíritu Santo, Espíritu de vida, Espíritu eterno, Espíritu de verdad, Señor, Espíritu de gracia. Gracias te damos por tu palabra que permanece para siempre, Señor. Gracias te damos por la iglesia, Señor. Gracias te damos, Señor, por la obra que estás haciendo, la que empezaste y que continúas día a día en nuestras vidas, Señor. Señor, seas esta noche enviando tu luz y tu verdad, para que en tu luz veamos la luz, Señor, para que podamos recibir lo que has preparado esta noche para nosotros, para que seas tú impartiendo la palabra que trae vida, Señor amado. Muchas gracias, en el nombre de Jesús, amén. Bueno, venimos hablando acerca del Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Recordemos lo que nos compartía el hermano Orlando hace 8 días acerca de Abraham, ¿cierto? Abraham conoció a Dios ¿cómo qué? Como padre. Lo conoció como padre, como inicio de todo, como fuente de todo y como origen de todo. Así es que conocemos a Abraham y se nos invita a ser como Él, a disfrutar de Dios como nuestro Padre, que es el origen de todo, que es la fuente de todo y que es el inicio y el principio de todo. Nuestra vida no empezó en nuestro padre y nuestra madre, nuestra vida empezó en Dios, que creó todas las cosas y que las sustenta. Veíamos la cita de Éxodo 3:6 en que Dios se le apareció a Moisés revelándose con: yo soy el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y luego vemos cómo el Señor Jesús ratifica esto en Lucas cuando le dice al pueblo judío que ciertamente en el reino estará Abraham, Isaac y Jacob. Ellos estarán allí en el reino, ya es un hecho porque ya les fue dado y les fue concedido. Y que es necesario ser como nuestro padre Abraham para poder entrar en el reino de los cielos, porque no se entra al reino de cualquier manera. Entonces, por eso el Señor nos deja sus pautas, y así como vimos que en Abraham Dios es el origen, la fuente y el principio de todo, y que de ahí se origina todo, hoy vamos a ver acerca de Isaac. ¿Qué nos dice la palabra acerca de Isaac? Estas citas que vimos de Éxodo 3:6 y Lucas 13:28 es lo que les acabo de comentar, cómo el Señor le habla acerca a Moisés de que Él es el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, y cómo en Lucas 13 el Señor Jesús le dice a los judíos que ellos realmente, Abraham, Isaac y Jacob, estarán en el reino. Vamos a ver Génesis 26:24. Dice Génesis 26:24, y se le apareció Jehová aquella noche y le dijo: yo soy el Dios de Abraham, tu padre. No temas, porque yo estoy contigo y te bendeciré y multiplicaré tu descendencia por amor de Abraham, mi siervo. Ya sabemos y se nos ha predicado acerca del llamado, ¿cierto? Que todo lo que tenemos ahora es en el llamado que Dios hizo a Abraham. Y todos somos llamados en la simiente de Abraham ahora, que es el Señor Jesucristo. En Él, en el Señor Jesús, se nos hacen las promesas hoy en día a nosotros. Y así como el Señor se le reveló a Abraham, luego se le reveló a su hijo Isaac.
y le dice estas palabras: y se le apareció Jehová aquella noche y le dijo: yo soy el Dios de Abraham, tu padre. No temas, porque yo estoy contigo y te bendeciré y multiplicaré tu descendencia por amor de Abraham, mi siervo. ¿Por qué el Señor iba a bendecir y a multiplicar a Isaac? ¿Por qué el Señor iba a bendecir, a multiplicar y guardar a Isaac? Porque ya Dios había hecho un pacto con Abraham, el padre de Isaac. Y él dice que lo hará por amor a su siervo Abraham, porque Dios es Dios de pactos, que cumple sus promesas. Entonces, Isaac lo que estaba era heredando las promesas que Dios le había hecho a Abraham. Y en ese momento ya Abraham no estaba Isaac, y el Señor le estaba ratificando ese pacto, porque Dios le había prometido a Abraham que en su descendencia iba a ser bendecida también. Entonces, en ese momento Dios se le está apareciendo personalmente a Isaac. Así como le apareció personalmente a Abraham, en este momento se está revelando a Isaac, ya para confirmar ese pacto. Entonces, entendamos que lo que recibe Isaac es porque ya se le había prometido a su padre Abraham. Veamos la siguiente cita. En esta cita es cuando Dios se le aparece a Isaac para ratificar ese pacto. Ahora veamos cómo fue esa relación de Isaac con Dios en base a las promesas que le había dado a su padre Abraham. Veamos la cita, Génesis 22:7. Dice: entonces habló Isaac a Abraham su padre y dijo: Padre mío. Y él respondió: heme aquí, mi hijo. Y él dijo: he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Recordemos la historia, ¿no? El Señor Dios le había pedido a Abraham que sacrificara a su hijo, a su unigénito, a su amado, ¿cierto? Dios ya se había revelado a Abraham, y Abraham tenía confianza en Dios, porque Dios lo que le había venido prometiendo lo había cumplido, lo había bendecido, lo había prosperado, le había dado al mismo Isaac. Pero llega un momento en que le dice que se lo sacrifique, y le da unas instrucciones específicas. Y aquí están ellos yendo a ese lugar. Y Isaac le pregunta a su padre y le dice: entonces habló Isaac a Abraham su padre y dijo: Padre mío. Y él respondió: heme aquí, mi hijo. Y él dijo: he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Ellos sabían que cuando iban a ofrecer ofrenda a Dios, sacrificaban un corderito. Isaac estaba acostumbrado, él creció, en ese momento tenía más o menos 12 años, y ya él estaba acostumbrado. Y entonces él llega y le pregunta: bueno, tenemos la leña, tenemos todo, pero ¿dónde está el corderito? Veamos la actitud de Isaac. Isaac era obediente a su padre. Isaac era manso. Isaac era humilde. Esa es una de las actitudes que tuvo Isaac. Como hijo de Abraham, heredó, y él sabía que era heredero, pero miren la actitud de él. Él le preguntó: ¿dónde está el cordero? Y sabemos que Isaac es un tipo del Señor Jesucristo. Sabemos que Dios lo había preparado para que representara lo que iba a pasar con el Señor Jesús, que Él iba a morir por nuestros pecados, que iba a ser la ofrenda perfecta del Padre para llevar todos nuestros pecados, rebeliones e iniquidades, para podernos reconciliar con el Padre, para podernos redimir. Y esta actitud de Isaac
tenemos que analizarla. Él todo lo recibía de su padre, obediente, sumiso. Él no hizo pataleta en ese momento. Nosotros leemos esto muy ligeramente, pero ¿cómo estaba Isaac? ¿Cómo creen que estaba Isaac? Abraham alcanzó a levantar la mano así, ¿cierto? Pero ahí no dice que Isaac lloró, ni que Isaac hizo pataleta, ni que Isaac salió corriendo, ¿cierto? Él fue manso y se sujetó a su padre. Y es el tipo del Señor Jesús, que sabía que iba a ir a la cruz, que iba a ser el sacrificio perfecto para nuestra redención. Leamos Génesis 24, 1 al 4. Dice, era Abraham ya viejo y bien avanzado en años, y Jehová había bendecido a Abraham en todo. Y dijo Abraham a un criado suyo, el más viejo de su casa, que era el que gobernaba en todo lo que tenía, pon ahora tu mano debajo de mi muslo, y te juramentaré por Jehová, Dios de los cielos y Dios de la tierra, que no tomarás para mi hijo mujer de las hijas de los cananeos, entre los cuales yo habito, sino que irás a mi tierra y a mi parentela y tomarás mujer para mi hijo Isaac. Vemos que no fue Isaac el que se enamoró de una de las mujeres cananeas, como le pasó a su hermano Esaú. Esaú sí se enamoró de las cananeas y se juntó con ellas y tuvo hijos con ellas, pero Isaac en todo momento estaba sometido a sus padres, a Abraham y a Sara, y esperaba la bendición y lo que sus padres tenían para él. Y él en este momento tenía más o menos 40 años, cuando el padre ya era de años y dice, bueno, ya es hora de que mi hijo se case. Y envió al siervo a que le consiguiera esposa, ¿cierto? Mire que no fue Isaac el que la tomó de las cananeas, sino que él aceptó que su padre enviara a un criado a traer la esposa de la parentela de ellos. Y cuando regresó, la historia nos cuenta, la palabra nos cuenta, que cuando ese criado regresó con Rebeca, que fue la esposa de Isaac, Isaac la recibió, la aceptó. Entonces vemos cómo Isaac empieza a disfrutar de las promesas que Dios le había hecho a su padre. Isaac no tiene que hacer nada. Isaac sencillamente recibe lo que el padre le está dando y lo disfruta. Esa esposa que él tuvo se la consiguió su padre para que se cumpliera el propósito de Dios. Él aquí no lo vemos renegando con su papá, con su mamá, no, ¿y por qué? Porque yo quiero es una mujer de por aquí. No, él sencillamente siempre estaba dispuesto a lo que el padre le dijera y lo disfrutaba. Veamos la otra cita. Génesis 26, 18. Dice, y volvió a abrir Isaac los pozos de agua que habían abierto en los días de Abraham, su padre. ¿Sí ven que siempre aparece el padre allí? Él siempre estaba disfrutando de lo que el padre, lo que Dios le había prometido a su padre, y él era sencillamente un heredero de esas promesas y las estaba disfrutando. Y dice, y volvió a abrir Isaac los pozos de agua que habían abierto en los días de Abraham su padre y que los filisteos habían cegado después de la muerte de Abraham. Y los llamó por los nombres que su padre lo había llamado. Nuevamente Abraham había conseguido, porque los pozos son fuentes de agua para cultivar y para dar al ganado. Y él empieza a disfrutar lo que ya su padre había conquistado.
y ni siquiera le cambia el nombre a los esposos, sino que los nombra con el mismo nombre que su padre le había dado. En la cita anterior, cuando Abraham recibe a Rebeca por esposa, es un tipo también de cuando Dios es el padre le trae la esposa a su hijo Jesucristo. ¿Quién es la novia del Señor Jesús? La iglesia. Pero ¿cómo se forma la iglesia? ¿De dónde viene la iglesia? ¿Cómo se forma la iglesia? Analicémoslo. Uno, para ser parte del cuerpo de Cristo y ser la iglesia de Dios, es porque primero viene una revelación del Padre. El Padre es que nos elige a nosotros. La palabra nos lo enseña en 1 de Pedro, ¿cierto? El Padre nos elige a cada uno de nosotros para añadirnos a la iglesia que es la novia de Cristo. Ahí vemos también ese tipo, así como Abraham eligió la esposa de Isaac, el Padre Celestial también elige la esposa del Señor Jesús, que es la iglesia, y la iglesia es elegida por el Padre. Ninguno de nosotros estamos aquí si no es porque Dios Padre, así como a Pedro, el Señor le dijo, bienaventurado eres Pedro, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Es también el Padre Celestial el que elige la novia del Señor Jesús. Nosotros estamos aquí por el Padre, porque nos ha elegido para su Hijo y somos la novia de Jesús. Entonces, asimismo, vemos cómo Isaac empieza a disfrutar de todo lo que, las promesas que Dios le había hecho a su padre. Isaac no fue un hombre de fe. El que nos revela la palabra y nos levanta como hombre de fe, ¿quién es? Abraham es el padre de la fe. Isaac se revela, o sea, nos lo muestra es porque él disfrutó todo lo que Dios le había prometido a su padre. Las promesas que Dios le había hecho a su padre, las disfruta su hijo Isaac. Él disfrutó de esa tierra, disfrutó de la esposa que su padre le mandó conseguir, disfrutó de los pozos de lo que su padre, disfrutó de la relación que su padre había tenido con el Señor, con Dios Todopoderoso, porque ahí cuando se le revela, dice, yo soy el Dios de tu Padre, y te bendeciré por amor a mi siervo Abraham. Entonces vemos cómo el Señor Jesús es un tipo de Isaac. Es como el Señor mostrándonos previamente lo que iba a pasar con su Hijo Jesucristo. El Señor siempre está ratificando, siempre nos está afirmando. Por eso es que la palabra de Dios es muy importante escudriñarla toda, porque ella dice, la suma de mi palabra es verdad. Y vemos cómo primero nos da un tipo y luego viene lo que era una sombra, después viene la realidad, el plan perfecto de Dios para nuestras vidas. Es importante saber cómo Isaac disfrutó lo de su padre y cómo el Señor Jesús es el tipo de Isaac. Veamos un momentico Génesis 49 del 29 al 31. Dice, les mandó luego y les dijo, yo voy a ser reunido con mi pueblo. Está hablando José. Sepultadme con mis padres en la cueva que está en el campo de Efrón el Eteo, en la cueva que está en el campo de Macpela, al oriente de Mamre, en la tierra de Canaán, la cual compró Abraham con el mismo campo de Efrón el Eteo para heredad de sepultura. Allí sepultaron a Abraham y a Sara su mujer, allí sepultaron a Isaac y a Rebeca su mujer, allí también sepulté yo a Lea. ¿Quién consiguió ese sepulcro? Abraham. O sea que Isaac no tuvo que conseguir un sepulcro para él ni para su descendencia, porque vemos que aquí el que está hablando es José. José ya va a partir y deja una orden al pueblo de Israel,
que cuando salgan de Egipto, porque Dios los iba a sacar, los sepulten allá en ese sepulcro que Abraham había comprado y había preparado. Y entonces vemos también cómo Isaac disfrutó de lo que su padre ya había conseguido. Abraham es el heredero, y el heredero es llamado ¿a qué? A heredar y a disfrutar. A heredar y a disfrutar. Veamos un momentico Génesis 24:36. Y Sara, mujer de mi amo, dio a luz en su vejez un hijo a mi señor, quien le ha dado a él todo cuanto tiene. Está hablando aquí el siervo de Abraham. Y está diciendo que Abraham le dejó todo cuanto tenía, ¿a quién? A Isaac, a su hijo Isaac. Todo cuanto tiene. El Señor no le dejó herencia a Ismael, no le dejó herencia, Abraham no le dejó herencia a los otros hijos que tuvo con Cetura, le dejó herencia y las promesas a Isaac. Fue en Isaac que Dios ideó, por eso dice Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces vemos lo que pasó con Isaac, cómo el Padre, lo que Dios en su origen dio en el llamado a Abraham, el que lo hereda y lo disfruta es su hijo Isaac. Isaac fue llamado a disfrutar de la herencia, a disfrutar de las promesas que Dios había hecho a su padre Abraham. Y así el Señor en su Hijo Jesucristo, Dios Padre en su Hijo Jesucristo, vamos a ver cómo nosotros también somos herederos y coherederos juntamente con Cristo Jesús. Leamos 1 Corintios 1, del 4 al 9. Dice: gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que fue dada ¿en quién? En Cristo. ¿Qué se nos dio en Cristo? La gracia. Porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos ¿en quién? En Él, en Cristo. En toda palabra y en toda ciencia, así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros. De tal manera que nada os falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, el cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Todo se nos es concedido por la gracia en el Señor Jesucristo. El Padre ha hecho promesas que son sí y son amén en Cristo Jesús. Y entramos a esta bendita gracia por medio de su Hijo Jesucristo. Y miren lo que dice el verso 9. Fiel es Dios por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Nosotros también fuimos llamados a ser herederos. La palabra dice que nosotros somos herederos y coherederos juntamente con Cristo Jesús. Las promesas del Padre en Cristo Jesús son sí y son amén. Así como Isaac disfrutó lo de que su padre, el llamado que el Padre había hecho y las promesas que Dios había hecho a Abraham, ahora nosotros, el llamado que Dios ha hecho a través de Jesucristo, que es la simiente que Dios había prometido de Abraham, que serían benditas todas las familias de la tierra, nosotros fuimos llamados a heredar y a disfrutar esas promesas. Es muy importante saberlo y es muy importante disfrutarlo, porque uno lo puede saber, pero no disfrutar. ¿Y por qué podría uno saberlo y no disfrutarlo?
porque no tenemos comunión con el Señor Jesucristo. Nosotros fuimos llamados a tener comunión con el Señor Jesucristo. Y ya nos han enseñado claramente que no tenemos que ir hasta el cielo para que el Señor baje, ni tenemos que ir hasta lo profundo para hacerlo venir, sino que tenemos que hacer ¿qué? Invocar su nombre. Dice que con la boca se confiesa para salvación, mas con el corazón se cree para justicia, y así es para todo. Nosotros empezamos por el llamado, por la salvación cuando se nos predica la palabra, y una vez que somos salvos y una vez que nos es dado el Espíritu Santo, fuimos llamados a tener comunión con Dios a través de su Espíritu Santo. Pero es necesario tener esa comunión, porque cuando nosotros no tenemos comunión con el Espíritu Santo, ¿cómo podemos saber si la palabra dice que es el Espíritu Santo el que nos revela lo que se nos ha concedido? Uno no puede estar seguro, uno puede estar diciendo que lo engañaron o que si eso sí será para mí, el diablo viene y lo quiere apartar de la sincera fidelidad a Cristo y no disfrutar lo que el Padre ha preparado para nosotros en su Hijo Jesucristo. Es el Espíritu Santo el que nos revela lo que se nos ha concedido. Abraham le enseñó a su hijo el pacto que había hecho con Dios. Isaac lo sabía. Isaac lo supo porque su padre se lo reveló. Y por eso cuando se le apareció Dios y le dijo, yo soy Jehová, el Dios de tu padre, él ya sabía quién era Jehová. Abraham apenas lo estaba empezando a conocer cuando se le apareció, porque Abraham era idólatra, pero Isaac no era idólatra. Isaac fue descendiente de un hombre que caminó con Dios, que se apartó de la idolatría y que confió en Dios y que Dios le hizo promesas. Igual nosotros ahora venimos en Cristo Jesús a disfrutar de lo que el Padre Celestial ha preparado para nosotros. Tenemos que saberlo y tenemos que pedirlo y tenemos que creerlo y recibirlo para poder disfrutarlo. Vamos un momentico. Nosotros lo disfrutamos solamente por la gracia que nos es concedida en Cristo Jesús. Nosotros fuimos llamados a orar. ¿Eso cómo se llama? La oración a Dios, ¿cómo se llama? Comunión. Pero lo hacemos en el nombre de Jesús, porque fue el Señor Jesús que lo conquistó para nosotros. Entonces, cuando nosotros estamos orando al Padre en el nombre de Jesús y con la ayuda del Espíritu Santo, sabemos que Él nos va a ayudar a pedir como conviene y el Espíritu Santo nos va a revelar lo que se nos ha concedido para poder pedir confiados de que eso que estamos pidiendo es nuestro, no por nosotros, sino porque el Señor Jesús lo conquistó para nosotros. Empezamos a decirle, Padre nuestro que estás en el cielo, y empezamos a disfrutar de ¿qué? De la herencia que el Padre nos ha dado en su Hijo Jesucristo. Empezamos por la oración. Cuando uno se convierte a Dios, lo primero, cuando uno se reconcilia con Dios a través de la fe en el Señor Jesucristo, lo primero que empieza a tener es a decirle a Dios, Padre, cuando recibimos el Espíritu Santo por el cual clamamos, Abba, Padre. Y entonces empezamos ya a dirigirnos a Él como Padre. Muchas personas hablan de Dios, confío en Dios, creo en Dios, pero si no están en Cristo, las promesas no son para Él. No le pueden llamar a Dios Padre, y la herencia está en el Padre. La herencia no la da es el Padre, porque ¿cuál es la fuente de todo? El Padre, ya lo vimos.
Entonces, lo primero que sucede cuando nos convertimos a Dios y recibimos el Espíritu Santo es que el mismo Espíritu Santo nos lleva a decir, Abba, Padre, Padre mío. Y empiezo a disfrutar de esa relación con Él, empiezo a través de la oración a relacionarme con Dios. Y Dios me va a escuchar y me va a responder como mi Padre. Como mi Padre, sabiendo que todo lo que voy a recibir es porque el Señor Jesús lo conquistó para nosotros. ¿Qué más disfrutamos? De la adoración. ¿Ustedes creen que Dios recibe la adoración de otras personas que no sean sus hijos? El Señor Jesús le dijo a la mujer samaritana unas palabras muy claves, que se adoraría al Padre en espíritu y en verdad, ¿cierto? Y para eso era necesario recibir, beber de esa agua viva que es el Espíritu Santo. Y solo por el Espíritu Santo podemos llamar a Dios, Abba Padre, y solo por el Espíritu Santo podemos adorar en espíritu y en verdad. ¿Qué más tenemos en Cristo Jesús? La palabra. La palabra. Cuando nosotros nos acercamos a la palabra, es el Espíritu Santo el que nos abre el entendimiento y nos ilumina. Así como el Señor Jesús con esos que iban camino de Emaús, ellos pensaban que no, que ya se había perdido todo, pero el Señor Jesús les abrió el entendimiento. Así hace el Espíritu Santo hoy con nosotros. Nos abre el entendimiento, nos abre la palabra, quita los velos. Entonces nosotros para acercarnos a la palabra también es por medio de la comunión con su Hijo Jesucristo, como dice la palabra. Cuando ayunamos, ¿para qué ayunamos? ¿Por qué ayunamos? ¿Qué le dijo el Señor Jesús cuando ellos dijeron, lo vimos hace 8 días, cuando le dijeron, ¿por qué tus discípulos, los discípulos de los fariseos y los discípulos de Juan ayunan y tus discípulos no ayunan? Y el Señor Jesús les dijo, porque están con el novio, pero cuando les sea quitado, ayunarán. Entonces, ¿para qué ayunamos? ¿Para pedirle cosas a Dios? ¿Para convencer a Dios que nos dé algo? No, nosotros ayunamos para tener comunión con el Señor Jesucristo. Para eso es el ayuno también, para acercarnos y tener comunión con su Hijo, al cual fuimos llamados. La iglesia, ¿cómo podemos disfrutar de la iglesia? Son las cosas que Dios preparó para nosotros. ¿Cómo podemos disfrutar de la iglesia? Primeramente la comunión con el Espíritu Santo, por las promesas en Dios. Porque cada uno de nosotros recibimos el Espíritu Santo, pero a cada uno nos es dado un don, como el Espíritu Santo lo ha querido repartir conforme a su propósito. Nosotros no solo disfrutamos de la iglesia así, sino que somos llamados a bendecirnos los unos a los otros. Lo que Dios puso en uno es para bendición del resto de la iglesia. Y así cada uno pasa a ser bendición el uno al otro. Pero lo disfrutamos porque fue el diseño del Padre y lo heredamos en Cristo Jesús. También disfrutamos de la iglesia es por eso, no hay otra manera de disfrutar de la iglesia. Porque no es iglesia de Dios el que no tiene el Espíritu Santo. La iglesia de Cristo se caracteriza porque fluye en el Espíritu Santo. Empezamos a ser sellados cada uno, pero tenemos comunión en el Espíritu y entonces empezamos a ser bendecidos. El Señor le da palabra de ciencia al uno, le da palabra de sabiduría, le da discernimiento, le da don de milagros, le da don de sanidades. Y eso solo puede ser a través del Espíritu Santo, pero nos fue dado en Cristo Jesús. Esa herencia la disfrutamos en Cristo Jesús. ¿Qué más disfrutamos? La fortaleza. ¿Quién nos fortalece? El Espíritu Santo. Nosotros
Por nosotros mismos no tenemos fuerza para caminar con Dios, para ser fieles a Dios, para servir a Dios. Es solamente por el Espíritu Santo que nos fortalece con poder en el ser interior. Es solamente, pero fue dado en Cristo Jesús. Es la gracia que nos ha sido dada en Cristo Jesús. Nosotros como hijos tenemos un cuidado especial de Dios a través de sus ángeles. Eso también es herencia para nosotros. Tenemos promesa en la palabra que Él nos cuidará. Que aunque el diablo es muy fuerte y el ángel tiene sus demonios y sus ángeles también, pero Dios nos ha prometido en Cristo Jesús que nos guardará. Y lo hace a través de sus ángeles, que aunque no los vemos, pero están allí. Eso se tiene que manifestar en nuestras vidas. Así como Isaac disfrutó de esa herencia, nosotros también fuimos llamados a disfrutar de la herencia en Cristo Jesús, la gracia de Dios con nosotros. ¿Qué más disfrutamos? La carrera. Nadie puede correr esta carrera si no es por el Espíritu Santo, que nos fortalece y nos muestra el camino que debemos andar, que nos dice que no nos desviamos ni a derecha ni a izquierda, sino que nos muestra el camino preciso que Él ha trazado para nosotros. Dios tiene planes con cada uno de nosotros y Dios tiene planes y promesas para nuestras familias, pero lo disfrutamos en la herencia que recibimos en Cristo Jesús. Pero se debe manifestar a nuestras vidas. ¿Por qué no se está manifestando? ¿Por qué creen ustedes que no se manifiestan esas promesas de Dios para nosotros? Si somos herederos y las promesas de Dios en Cristo Jesús son sí y son amén. Porque nos falta comunión con el Señor Jesús a través de su Espíritu Santo. Necesitamos reforzar esa comunión. Esa gracia ya nos fue dada, pero tenemos que acercarnos en comunión con Él. ¿Quién nos dio la armadura? La armadura, ¿quién nos la dio? Dios, ¿cierto? Dice que nos pongamos toda la armadura de Dios. Esa armadura no la conquistamos nosotros. ¿Quién? El cinturón de la verdad. ¿Nos lo dio? Dios. La coraza de justicia, ¿quién nos la dio? Dios. El yelmo de la salvación, ¿quién nos salvó? Dios. Es una herencia para nosotros y nos afirma. ¿Qué más nos dio? El calzado del apresto del Evangelio, el tener, el disfrutar, el de anunciar las buenas nuevas. ¿Quién nos envía? Mire que Dios no envió a los ángeles. Esa es herencia de la iglesia, es deber de la iglesia, es privilegio de la iglesia, de los herederos. ¿Qué más nos dio el Señor? El escudo de la fe, ¿quién nos lo dio? Y lo recibimos en Cristo Jesús. La oración en el Espíritu, ¿quién nos la da? ¿Quién nos dio el Espíritu Santo? Dios. Y herencia en Cristo Jesús, no es por nosotros. Nosotros fuimos llamados a disfrutarlo, pero a veces por no saberlo, no lo disfrutamos. No tenemos esa comunión, no andamos en esas promesas que son sí y son amén para nosotros. ¿Qué más tenemos en Él? ¿Quién nos da la sanidad? ¿Quién nos da la libertad? ¿Nosotros somos sanos por nosotros porque nos comportamos bien? ¿Porque no lo merecemos? ¿Somos libres porque lo merecemos y lo conquistamos nosotros por ser buenos y ser fuertes? No, eso son la gracia de Dios para nosotros en Cristo Jesús. Es necesario. Veamos Efesios 2:8.
dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es un don de Dios. Por la gracia somos salvos, por medio de la fe. Y aún la fe no es nuestra, es un don de Dios, en Cristo Jesús. Todo es en Cristo Jesús. Fuimos llamados a disfrutar de esa herencia en Cristo Jesús. Y ya nos fue concedido. ¿Qué diferencia hay entre saberlo y no tenerlo? O no disfrutarlo, o no andar en ello. Porque nosotros nos podemos llenar de mucho conocimiento. Ah, sí, la palabra dice tal cosa. 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 Pero, ¿cómo lo recibimos? Por medio de la fe. Ya el Padre lo prometió. Ya el Señor Jesús vino y consumado fue. ¿Cierto? Ya consumado fue. No falta nada. Lo único que nos demanda Dios es la fe. Como nos han enseñado, la gracia da. La fe recibe. Entonces, todo lo que el Señor, así como Isaac, disfrutó de todas las promesas que el Padre había conquistado, las promesas que Dios le había dicho a su Padre, las disfrutó Isaac. Las promesas que Dios Padre hizo a Jesús, las disfrutamos nosotros hoy por la fe. Es necesario que así como hizo Isaac, nosotros también disfrutemos de esa gracia de Dios, porque la gracia ya está dada, es una realidad. La palabra dice que por la fe se heredan las promesas, pero que sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Y qué dice la palabra que es la fe? La certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Entonces Dios nos hace promesas. Nosotros debemos, Padre, en el nombre de Jesús, por favor, yo te pido esto. Es necesario también, como hizo Isaac, ser mansos y humildes. El Señor Jesús nos dice en su palabra, venid a mí los que estáis cansados y cargados y yo os haré descansar. Y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis reposo para vuestras almas. Tomad mi yugo y mi carga que son fáciles y ligeros. Nosotros tenemos que aprender, es un proceso. La mansedumbre y la humildad es un proceso, es un aprendizaje. Ningún ser humano es manso ni humilde, es un aprendizaje. Y así como Isaac, cuando fue a ser sacrificado, él estuvo allí. Así como aceptó esa esposa que el Padre le mandó traer, así como disfrutó lo que el Padre le había dado, así como se fortaleció en Dios y levantó altar para Dios también, al Dios de su Padre, él no lo hizo a un lado como Ismael, él disfrutó de esa herencia. Entonces, ¿qué pasa? Mansedumbre y humildad, es necesario que el pueblo de Dios aprendamos a ser mansos y humildes de corazón, porque el Señor nos manda a hacer algo y nosotros no lo hacemos. Puede que lo creamos, pero no obedecemos como Isaac, como el Señor Jesús. El Señor fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y la palabra nos dice que es necesario negarnos a nosotros mismos y seguir al Señor. Porque Dios premia la obediencia, tanto la fe como la obediencia. Y el pueblo de Dios está fallando mucho porque tiene una falsa humildad y una falsa mansedumbre. Nos peleamos entre nosotros por cualquier cosa. En las casas también. Y así no somos prosperados. Se necesita ser manso y humilde
de corazón. Y es necesario que menguemos porque cuando yo estaba orando por esta palabra, el Señor me levantó y me mostró la mansedumbre de Isaac. Isaac aceptó, Isaac no se rebeló, Isaac aceptó todo lo que el Padre le mandaba, le acompañó, estuvo allí, recibió lo que el Padre le dio. Dios tiene cosas para cada uno de nosotros. Dios las tiene, pero a veces no esperamos en Dios, sino queremos lo nuestro. No sabemos, no entendemos, pero queremos porque me gustó esto, yo quiero esto y yo lo quiero ya. Lo quiero ya. Si no me lo da ya, ya no me sirve. Ya no espero herencia, ya no espero promesa. Es necesario la fe para recibir, pero también además de la fe, la humildad y la mansedumbre, porque muchos no recibimos lo que Dios nos quiere dar porque somos desobedientes. Por un lado, porque no esperamos el tiempo que Él quiere o lo que Él nos quiere dar. No es lo que nosotros queremos, es lo que Dios preparó desde antes de la fundación del mundo para nosotros. Como nos decía el pastor Orlando hace 8 días, hay muchos que tuvimos comienzo que no fue en Dios. Muchas cosas las empezamos y las iniciamos y no fue en Dios. Nos toca humillarnos y decirle, Señor, heme aquí, entrego absolutamente todo para que por tu Espíritu me reveles qué tienes para mí. Porque la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Porque los pensamientos de Dios para nosotros son de bien y no de mal. La palabra es muy clara. La palabra es muy clara, pero nosotros todavía seguimos pegados de cosas que Dios no nos ha dado o estamos esperando que nos dé cosas que sabemos que no nos va a dar. O nos ha enviado a hacer algo y no lo hemos querido hacer. En todo, en lo personal, en lo familiar y en lo congregacional, en las 3 áreas, personal, familiar y congregacional. Tenemos que humillarnos bajo la poderosa mano de Dios y Él nos va a exaltar cuando fuere tiempo. Tenemos que resistir al diablo para que huya de nosotros. Entonces, el Señor, una de las cosas que me recalcó fue eso, mansedumbre y humildad, así como Isaac, así como el Señor Jesús. Porque las promesas de Dios son sí y son amén, pero muchas veces retardamos que el bien y su misericordia nos alcancen todos los días por nuestra rebeldía, por nuestro orgullo, por nuestra altivez, por nuestra vanidad. Porque queremos es lo nuestro y no lo que Dios ha preparado para nosotros. Vamos a orar. Padre Santo, maravilloso Rey Dios, en Cristo Jesús, Padre, y en el nombre de Jesús, gracias te damos, Señor. Gracias porque así como nos revelas, Señor, que tú eres el Dios de Abraham y el Dios de Isaac, Señor, te has venido revelando porque el llamado empezó y la Biblia nos muestra, tu palabra nos muestra esa continuidad siempre, Señor. Todo, Señor, hasta alcanzar, Señor, tus promesas en la simiente que fue enviada, Señor. Tu Hijo Jesucristo que murió por nuestros pecados, rebeliones e iniquidades, Señor. El castigo nuestro fue sobre Él para nosotros tener la paz, Señor. Por sus llagas nosotros fuimos curados, porque Él llevó todas nuestras enfermedades y todas nuestras dolencias, Padre. Y Señor, sabemos que tú eres el Salvador, que tú eres el sanador, que tú eres el libertador, que tú eres nuestro buen pastor, que tú eres nuestro proveedor, que tú eres el que nos guarda de nuestro enemigo, que tú eres el que levanta nuestras cabezas, que tú eres el que afirma nuestros pasos, que tú eres el que nos ama con amor eterno, Señor. Pero hoy, Padre, queremos reconocer
que no hemos sido, Señor, mansos y humildes de corazón, como Isaac, Señor, como tu Hijo Jesucristo, Padre. Oh Padre, perdónanos, Señor, perdónanos, Padre, porque hemos sido rebeldes, porque hemos sido contumaces, porque hemos sido duros de corazón, Señor, porque hemos sido altivos, orgullosos, Señor amado, porque hemos sido vanagloriosos, Padre Santo, porque no nos hemos tolerado los unos a los otros, Señor, porque no nos hemos bendecido, porque no nos hemos perdonado, Padre Santo, porque no nos hemos honrado los unos a los otros, Padre Santo. Perdónanos, Padre, perdónanos de manera personal. Tú sabes, tú conoces nuestro entrar y nuestro salir, tú conoces nuestro levantar y nuestro acostar, tú conoces, Padre, nuestros pensamientos y las intenciones de nuestros corazones. Tú eres el que nos escudriña en lo secreto, Padre. Tú eres el que sabe cómo hemos resistido tu Espíritu Santo, Padre. Perdónanos, Señor, perdónanos como familia, Señor. Las contiendas, Señor, las peleas, bendito Dios, el egoísmo, Señor amado. Perdona todas estas cosas, amado Señor, el hacer daño el uno al otro, el no considerarse, Padre, el no respetarse, el no honrarse de los esposos, de los padres, de los hijos, del resto de la parentela, Padre Santo. Perdónanos, Señor amado. Perdónanos, Padre, porque tú tienes cosas maravillosas para nosotros, Padre. Y a veces, Señor, caminamos como en un desierto, y se nos hace larga la espera, Señor. Se nos hace larga y nos vamos cansando, bendito Dios. A veces hasta nos olvidamos de tus promesas y vamos y conseguimos en otra parte, bendito Dios. Pero no es porque tú hayas faltado al pacto, Señor. No es porque tú no quieras cumplirlo, es por nuestra terquedad, es por nuestra soberbia, es por nuestra rebeldía, Padre Santo. Perdónanos, Señor. Perdónanos como congregación, Señor. Perdónanos, bendito Dios. Perdónanos como este pequeño rebaño, Señor amado, porque también lo hemos hecho, Padre Santo. Perdónanos, Señor, y ayúdanos, Señor. Ayúdanos a tener ese corazón manso y humilde, Señor amado, porque es lo que tú anhelas, es por lo que tú deseas, Señor. Ya nos has dado la gracia en tu Hijo Jesucristo, nos lo has dado a Él, nos has dado tu Espíritu Santo, nos has dado tu palabra, Señor. A nosotros lo que nos falta es obediencia, Padre Santo. Lo que nos falta es mansedumbre y humildad, Padre Santo. Perdónanos, Señor, y lávanos más y más de nuestra maldad, bendito Dios. Y permítenos, Señor, disfrutar de eso que tú tienes, bendito Rey. Como parte de la iglesia, Señor, el cuerpo de Cristo Jesús en Cali, en Colombia y en las naciones, Padre, también lo hemos hecho, bendito Dios. Las contiendas, las divisiones, Señor amado, los celos amargos, todas esas cosas que tú conoces, Padre Santo. Es tiempo, Señor, de que nos volvamos a ti. Y aquí estamos, Señor, para que así como tú te revelaste a Isaac, Señor, por las promesas que le hiciste a su padre, Señor, Isaac las pudo disfrutar, también nosotros, Señor, las disfrutemos en cada situación, en cada momento, en cada tiempo, en cada generación, Padre, porque tú eres el Dios de las diferentes generaciones, Señor. Y nuestros hijos y nuestra descendencia lo disfrutarán en la medida, Señor, que nosotros nos sometamos a ti, que recibamos con humildad tu palabra, que nos volvamos de nuestros malos caminos, que dejemos de pensar como piensa aquí el ser humano, sino como tú has diseñado desde antes de la fundación del mundo todas las cosas que tienes y preparaste para nosotros, Señor. Perdónanos, Padre, perdónanos porque nos ha faltado mansedumbre y nos ha faltado humildad, Señor. Ayúdanos, Señor, allí en los secretos, Señor, allí en lo secreto. Tú eres que nos convence de nuestro pecado, Señor. Tú eres que nos convence de nuestra falta, Señor amado, pero no para condenarnos, sino para que nos arrepintamos y nos volvamos de nuestros malos caminos y podamos recibir esa herencia y disfrutarla, Señor, y compartirla y ser bendición para muchos, Padre eterno. Ayúdanos, Señor, porque hoy reconocemos nuestro pecado, pero también reconocemos esas maravillosas promesas que tienes para nosotros, Señor. Gracias, Padre. Ayúdanos, Señor. Alúmbranos el entendimiento, porque todavía hay muchas tinieblas en nuestras vidas, Señor amado. Todavía, bendito Dios, hay mentira en nuestras vidas, Señor. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, porque solo tú en estas cosas nos puedes ayudar, Señor. Nadie más nos puede ayudar, Señor.
Eres tú el que hizo el llamado. Eres tú el que tiene las promesas, Señor. Eres tú el que tiene el diseño eterno. Eres tú, bendito Dios, el que prospera la buena obra, bendito Dios. Ayúdanos, Señor, levántanos, porque hemos estado postrados, Señor. Hemos estado frustrados, bendito Dios, pensando como el pueblo de Israel, Señor, que ya vamos a llegar a la tierra de Canaán y no hacemos sino dar vueltas y vueltas, Señor amado. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a resplandecer. Ayúdanos, Padre. Ayúdanos a volvernos de todo corazón a ti, amado Señor. Gracias, Padre Santo. Gracias, Señor, porque no es el mundo el que nos va a hacer que tus promesas nos alcancen. Es la obediencia, es la mansedumbre, es la humildad, es el humillarnos bajo tu poderosa mano, Señor. Ayúdanos cuando llegan las diferentes circunstancias a nuestra vida, Señor. Danos entendimiento, qué actitud debemos tener, Señor. Qué debemos hacer, de qué nos debemos arrepentir, de qué nos debemos volver. Cómo debemos pensar, Señor. Qué hacer, qué no hacer, qué esperar, qué no esperar, bendito Dios. Porque tú eres el que tiene un diseño para nosotros. Porque tú eres el que tiene planes y bendición para nosotros, Señor. No podemos ir a ninguna otra parte, sino a ti, Padre, por medio de Jesucristo, bendito Rey. Gracias, Señor. Gracias, Padre, porque tú eres el Dios que nos permite volvernos de nuestros malos caminos y disfrutar de lo que has preparado para nosotros. Gracias, Señor. Recibe toda la gloria, la honra, la alabanza y la adoración, Padre, en Cristo Jesús. Amén. Bendito sea el Rey de la gloria.